Lena Baker, the only woman put to death by an electric chair in the state of Georgia. El 5 de marzo de 1945, en la prisión estatal de Georgia, en Reidsville, una mujer es conducida a una habitación de la que jamás volverá a salir. El estado de Georgia está a punto de sujetarla a una silla eléctrica, una silla que los propios presos llaman Old Sparky, para quitarle la vida. Su nombre era Lena Baker, y hay un hecho que debería detenerte antes incluso de que esta historia comience. Lena Baker fue la única mujer que el estado de Georgia ejecutó en la silla eléctrica. Ni antes de ella, ni después. Solo ella. Pero ni siquiera ese es el aspecto más inquietante de este caso. Después del homicidio que terminó llevándola a esa silla, Lena no huyó, no se escondió, no inventó una historia. Caminó por su propia cuenta hasta la oficina del forense del condado y le contó exactamente lo que había ocurrido. Confesó antes de que alguien siquiera empezara a buscarla, y aún así, el Estado decidió ejecutarla. Antes de morir, pronunció en voz alta sus últimas palabras. Un jurado compuesto únicamente por hombres blancos escuchó todo lo que Lena Baker había vivido, cada detalle, y tomó una decisión en menos de un día. Lo que resolvieron hacer, después de escuchar toda la historia, es algo que seguirá rondando tu mente mucho después de que termine este video. Bienvenido al canal. Si es la primera vez que nos acompañas, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna historia. Y si ya formas parte de esta comunidad, recordarás que muchos pidieron casos donde el sistema de justicia fracasó por completo. Este es ese caso. Cuando este documental termine, entenderás por qué, décadas más tarde, el propio estado de Georgia miró hacia atrás y describió lo que hizo en 1945 con sus propias palabras: un grave error. 60 años, demasiado tarde. Pero para entender lo que ocurrió dentro de aquel molino, primero hay que conocer quién era Lena Baker antes de que todo cambiara. Lena nació el 8 de junio de 1900, en Cotton Hill, una pequeña comunidad agrícola ubicada a unos 8 kilómetros al suroeste de Cuthbert, en el condado de Randolph, Georgia. No había grandes oportunidades esperándola, ningún futuro prometedor, solo tierra, trabajo duro y una familia haciendo todo lo posible por sobrevivir. Los Baker eran aparceros, cultivaban tierras que no les pertenecían y recibían un pago que apenas alcanzaba para cubrir las deudas que acumulaban. Lena creció junto a sus padres, un hermano y 2 hermanas, y desde que tuvieron edad suficiente para trabajar, todos lo hicieron. Durante la adolescencia, recogía algodón para un agricultor llamado J.A. Cox. Recuerda ese nombre, porque J.A. Cox volverá a aparecer en el momento más decisivo de la vida de Lena. Con el tiempo, la familia se mudó a Cuthbert. Allí, Lena construyó su vida de la única manera que una mujer negra podía hacerlo en la Georgia de los años 40. Limpiaba casas, lavaba ropa, trabajaba como empleada doméstica en hogares de familias blancas, prácticamente sin protección legal si algo llegaba a salir mal. Para entonces ya era madre soltera de 3 hijos. Vivía únicamente de ese salario. No existía una red de apoyo. No había un plan de respaldo. En la Georgia segregada por las leyes Jim Crow, ningún sistema estaba pensado para proteger a una mujer negra en su situación. Había que trabajar, había que mantener a la familia y seguir adelante. Eso fue exactamente lo que hizo Lena. También cantaba en el coro de la iglesia bautista Mount Vernon. Su fe no era un simple aspecto de su vida, era el fundamento que la sostenía cuando todo lo demás parecía desmoronarse. No era una delincuente, era una madre, una mujer trabajadora, una persona profundamente creyente que hacía todo lo posible por mantener unida a su familia en uno de los estados con mayor segregación racial de Estados Unidos. En 1944 necesitaba trabajo.
y un hombre llamado Ernest B. Knight, un propietario blanco de un molino que acababa de fracturarse una pierna, necesitaba a alguien que lo cuidara. Lena aceptó el empleo. Lo que parecía un sencillo trabajo como cuidadora terminó convirtiéndose en algo de lo que casi nadie en Cuthbert quería hablar abiertamente. Y lo que Ernest Knight le hizo a Lena Baker dentro de aquel molino solo saldría a la luz durante un juicio que ella nunca estuvo destinada a ganar. Ahora hablemos del otro protagonista de esta historia, Ernest B. Knight. Era un hombre blanco de edad avanzada que era dueño y operador de un molino cerca de Cuthbert. En una pequeña comunidad profundamente segregada como aquella, eso significaba tener influencia, tenía propiedades, tenía un negocio y poseía el tipo de poder social que, en la Georgia de los años 40, una mujer negra simplemente no podía desafiar, ni en la calle, y mucho menos dentro de un tribunal. Ese es el punto de partida de todo lo que ocurrió después. Cuando Knight se fracturó la pierna, necesitó que alguien lo atendiera. Lena necesitaba alimentar a sus 3 hijos. Él la contrató. A simple vista parecía un acuerdo común, pero los expedientes judiciales demostrarían que no lo era. Según el testimonio presentado durante el juicio, Knight comenzó a mantener a Lena encerrada dentro del molino durante días enteros. La obligaba a permanecer allí y la agredía sexualmente una y otra vez. Años después, el periódico Albany Herald describió la situación de manera directa. Lena Baker vivía en condiciones de lo que llamó una casi esclavitud. Las personas cercanas a Knight sabían que algo estaba ocurriendo. Incluso su propio hijo tomó cartas en el asunto, pero no contra su padre, contra Lena. La golpeó físicamente y le advirtió que se mantuviera alejada de él. El sheriff del condado también intervino. Llamó a Lena aparte y le dio una advertencia muy clara: que no volviera a acercarse a Knight o terminaría en la cárcel. No fue Knight quien recibió la advertencia, fue Lena. Ese solo detalle explica perfectamente cómo funcionaba aquel pueblo. El hombre que encerraba a una mujer dentro de su molino no enfrentó amenazas, sanciones ni consecuencias. La mujer que permanecía encerrada fue tratada como si ella fuera el problema. El pueblo sabía que algo estaba mal. Lo que nadie hizo para detenerlo es precisamente donde esta historia toma un rumbo mucho más oscuro. Nada ocurrió de un día para otro. Todo fue escalando, poco a poco, incidente tras incidente, y cada vez que alguien tuvo la oportunidad de intervenir, decidió no hacerlo. Desde los primeros días de trabajo, Knight comenzó a dejar a Lena encerrada dentro del molino. No durante unas horas, durante días. Ella no podía salir cuando quisiera. No podía regresar con sus hijos. La puerta permanecía cerrada por fuera, y ella quedaba atrapada adentro. Los registros judiciales confirmaron lo que ocurría durante esos encierros. Knight la obligaba a mantener relaciones sexuales por la fuerza, una y otra vez. No fue un solo episodio que terminó saliéndose de control. Era un patrón constante, se repetía una y otra vez. Una mujer negra atrapada dentro del edificio de un hombre blanco, sin que nadie acudiera a ayudarla. Y Lena tenía miedo de resistirse. Durante el juicio, declaró que temía lo que Knight pudiera hacerle si intentaba defenderse o simplemente dejaba de presentarse a trabajar. Sus amenazas no eran palabras vacías. Ella ya conocía de lo que era capaz cuando se enfurecía. Por eso, seguía regresando. No porque quisiera, sino porque tenía miedo de las consecuencias de negarse. Ese temor era tan profundo que la noche anterior al 29 de abril de 1944, Lena logró escapar de Knight y en lugar de regresar a casa, pasó la noche escondida en el bosque. Piénsalo por un momento. Prefirió dormir sobre la tierra antes que volver a ese molino. Pero a la mañana siguiente, mientras regresaba hacia Cuthbert, Knight la encontró, la acorraló y la obligó a regresar al molino.
donde volvió a encerrarla. Para entonces, todos los que pudieron haber intervenido ya habían tomado una decisión. El sheriff advirtió a Lena. El hijo de Knight golpeó a Lena. El pueblo culpó a Lena. Ni una sola persona señaló al hombre que la mantenía cautiva. Todas las puertas se habían cerrado a su alrededor. Para la mañana del 29 de abril de 1944, Lena Baker ya no tenía más caminos para escapar. Lo que ocurrió dentro de aquel molino antes de que terminara el día acabaría con 2 vidas. La de Ernest Knight, de inmediato. La de Lena, un año después. La mayoría de las historias de crimen tienen un solo responsable. Esta tiene un sistema entero. Nadie se sentó a planear la muerte de Lena Baker. Pero, poco a poco, persona por persona, se levantó un muro a su alrededor hasta dejarla sin salida. Comencemos con el hijo de Ernest Knight. Nunca denunció el comportamiento de su padre ante ninguna autoridad. Nunca intentó liberar a la mujer que permanecía encerrada dentro del molino. En cambio, buscó a Lena y la golpeó. Su mensaje fue claro: que se mantuviera alejada. No era una advertencia para su padre, era una amenaza contra la víctima. Después estaba el sheriff del condado, el hombre cuya responsabilidad era proteger a las personas de esa comunidad. Sabía lo suficiente como para intervenir. Y cuando finalmente lo hizo, no fue para detener a Knight. Se acercó a Lena Baker, una mujer que estaba siendo retenida y abusada, y le dijo que, si no se mantenía alejada de Knight, terminaría en la cárcel. Convirtió a Knight en el protegido de la ley. Después de que Lena fuera declarada culpable, W.L. Ferguson, el abogado que el tribunal le había asignado, presentó una única apelación. Después abandonó el caso. Simplemente dejó de representarla. Una mujer sentenciada a muerte, esperando su ejecución, sin un abogado dispuesto a seguir luchando por su vida. Los registros judiciales confirman que se retiró por completo. Luego llegó enero de 1945. El gobernador Ellis Arnold concedió una prórroga de 60 días para que la Junta de Indultos y Libertad Condicional revisara el caso. La revisión se llevó a cabo, y aún así negaron el indulto. A eso se sumaba otra realidad. En Georgia, las personas negras habían sido privadas de sus derechos electorales. Como consecuencia, ninguna persona negra podía integrar el jurado de Lena. Los 12 hombres que decidieron su destino no compartían su raza, tampoco su miedo, ni las circunstancias que había vivido. No fue una única conspiración, fue una cadena de fallas distintas que terminaron empujando la historia hacia el mismo desenlace. Si crees que esta historia merece ser conocida, deja tu me gusta ahora mismo. Eso ayuda a que más personas descubran la historia de Lena Baker. Y quédate con nosotros, porque ahora entraremos al interior de aquel molino, la noche en que todo llegó al límite. Anochecía. 29 de abril de 1944. Knight fue a buscar a Lena. La obligó a salir de su casa y la llevó nuevamente al molino. Los registros judiciales son claros. Ella no fue por voluntad propia. No tenía opción. No tenía a quién pedir ayuda. Fue porque no podía negarse. Una vez dentro, Knight volvió a encerrarla. Después salió del edificio. ¿Y a dónde fue Ernest Knight después de dejar a una mujer cautiva dentro de su molino? Fue a un servicio religioso donde había cantos. Detente un momento a pensar en eso. Mientras Lena Baker permanecía encerrada, sola, en la oscuridad y sin posibilidad de escapar, el hombre que la había dejado allí estaba sentado dentro de una iglesia. Cuando Knight regresó, llevaba comida. Tal vez creyó que eso hacía aceptable todo lo demás. Para Lena no era así. Le dijo que se marchaba. Los registros del juicio muestran que fue directa. No iba a quedarse. Se iba a su casa. Knight respondió con un no. Intercambiaron palabras. El ambiente dentro del molino cambió por completo.
Entonces Knight tomó una barra de hierro, la misma barra pesada que se utilizaba para asegurar la puerta del molino, y la levantó frente a ella. Lena ya conocía esa expresión. Había visto antes la violencia de Knight. Sabía perfectamente lo que podía ocurrir si permanecía inmóvil. Se movió hacia la puerta. Intentó pasar junto a él. Fue entonces cuando ambos llegaron hasta la pistola. Los registros judiciales resumieron ese instante en apenas 4 palabras. Forcejearon por la pistola. 4 palabras para describir el momento más desesperado de la vida de Lena Baker. Entonces sonó un disparo. La bala impactó en la cabeza de Ernest Knight. Cayó al suelo y nunca volvió a levantarse. El molino quedó en silencio. Ahora observa lo que hizo Lena después, porque quizás sea el detalle más importante de todo este caso. No escapó, no movió el cuerpo, no escondió el arma, no trató de construir una versión conveniente de los hechos. Salió caminando del molino y fue directamente a la casa de J.A. Cox, el forense del condado, el mismo hombre para quien había trabajado recogiendo algodón cuando era adolescente. Llamó a su puerta y le dijo, con total claridad, que había matado a Ernest Knight, sin vacilar, sin mentir, sin cambiar una sola versión. Más tarde, la muerte de Ernest Knight fue confirmada. Había recibido un disparo en la cabeza, exactamente como Lena lo había contado. Dijo la verdad desde el primer momento, la contó con claridad y jamás modificó una sola palabra de su relato. Lo que el tribunal decidió hacer con esa verdad es la parte de esta historia que, 60 años después, terminaría provocando un debate nacional. Lena Baker acababa de decirle al forense del condado que había matado a un hombre. Estaba tranquila. Cooperó en todo momento. No intentó abandonar el condado de Randolph. No cambió su declaración. No agregó nuevos detalles. Contó lo sucedido y sostuvo esa versión hasta el final. Nada de eso importó. En cuanto se supo que una mujer negra había matado a un hombre blanco en Cuthbert, Georgia, la comunidad no preguntó qué había ocurrido antes. Nadie quiso saber qué había hecho Knight dentro del molino. Nadie habló de las puertas cerradas, ni de la barra de hierro, ni de los meses de abusos que los propios registros judiciales confirmarían después. Solo había una pregunta, y era la única que parecía importar. ¿Cómo iban a acusarla? Lena Baker fue arrestada y acusada de asesinato capital, no de homicidio, no de un delito menor, la acusación más grave contemplada por la ley de Georgia, y esa acusación llevaba asociada una consecuencia prácticamente inevitable, la pena de muerte. No existía ningún motivo económico detrás del caso. Lena no tenía dinero, no poseía propiedades. No había seguros de vida, no tenía bienes. Era una trabajadora doméstica que criaba sola a sus 3 hijos con el salario de una empleada del hogar. Para la fiscalía bastaba un solo hecho: una mujer negra había matado a un hombre blanco. En la Georgia de 1944, eso era suficiente. Nunca se abrió una investigación sobre el patrón de abusos de Knight. Nadie presentó cargos contra su hijo por haber golpeado a Lena. Tampoco se revisó la actuación del sheriff, que había advertido a Lena, y no a Knight, que debía mantenerse alejada. Con el paso de los años, incluso la prensa local describiría a Lena como una mujer sometida a condiciones de esclavitud. El periódico terminó diciendo públicamente lo que el tribunal jamás estuvo dispuesto a reconocer. Pero en 1944, nada de eso formó parte de la conversación. Nunca hubo una investigación real. Lena había llegado por su propia voluntad hasta la casa del forense y le había contado todo. Nunca negó haber estado allí. Nunca negó que el arma se disparara. No había ningún misterio por resolver, ningún sospechoso al que encontrar, ninguna escena que reconstruir. Desde el instante en que habló con J.A. Cox,
El caso solo avanzó en una dirección, directo hacia la acusación. Desde la primera declaración que dio ante J.A. Cox hasta cada testimonio que ofreció después, la versión de Lena Baker nunca cambió, ni un solo detalle. Los registros judiciales confirman que lo que contó la noche del 29 de abril de 1944 fue exactamente lo mismo que declaró durante el juicio. Siempre fue la misma historia, clara, consistente, sin contradicciones, pero había un aspecto del que nadie parecía querer hablar. J.A. Cox, el hombre que recibió su confesión y puso en marcha todo el proceso judicial, era el mismo para quien Lena había trabajado recogiendo algodón cuando era adolescente. Una relación personal de ese nivel normalmente habría planteado dudas sobre la imparcialidad del procedimiento. En este caso, nadie las planteó. El proceso continuó sin detenerse. La prensa tampoco estuvo de su lado. Las pocas notas publicadas describían lo que ocurría entre Lena y Knight como una relación, no como un cautiverio, no como una agresión, no como una situación de coerción. Una relación. Esa sola palabra cambió la forma en que la historia fue presentada. Y esa interpretación terminó acompañándola hasta el tribunal. La advertencia que el sheriff le hizo a Lena y la golpiza que recibió por parte del hijo de Knight formaban parte del registro público. Sin embargo, en lugar de demostrar el ambiente hostil y el control al que estaba sometida, esos hechos fueron incorporados a otro relato, el de una mujer a la que el pueblo ya había intentado mantener bajo control. Toda la defensa de Lena terminó reducida a 12 palabras. Lo hice en defensa propia o él me habría matado. Lo que el jurado decidió hacer con esas 12 palabras cambió su destino para siempre. Veamos ahora lo que realmente mostraban las pruebas. Lena Baker caminó por su propia voluntad hasta la casa del forense y reportó lo ocurrido sin que nadie se lo pidiera. Su versión jamás cambió, ni una sola vez. Los registros judiciales documentaban que Ernest Knight la había mantenido encerrada dentro del molino en múltiples ocasiones. Su propio testimonio afirmaba que, durante el último enfrentamiento, Knight levantó una barra de hierro y la amenazó con ella. También estaba documentado que el hijo de Knight la había golpeado físicamente, una prueba más del ambiente de violencia que la rodeaba. Y el sheriff del condado ya le había advertido públicamente a ella, no a Knight, que debía mantenerse alejada. Eso demostraba que la comunidad conocía la situación desde mucho antes. Cada uno de esos hechos apuntaba hacia la legítima defensa, y aún así no fueron suficientes. Porque en la Georgia de 1944 había un hecho que pesaba más que cualquier prueba. Lena Baker era una mujer negra. Ernest Knight era un hombre blanco. Eso fue lo que el sistema decidió ver. No la barra de hierro, no las puertas cerradas, no los meses de abusos documentados. Tras la condena, el abogado designado por el tribunal, W. L. Ferguson, presentó una única apelación. Después, abandonó el caso. Lena Baker quedó en el corredor de la muerte sin representación legal y sin nadie que continuara luchando por su vida. Entonces, intervino el gobernador Ellis Arnold. Concedió una prórroga de 60 días para que la Junta de Indultos y Libertad Condicional revisara todo el expediente. Era una decisión poco común y dejaba entrever que incluso el gobernador entendía que algo no encajaba. Pero en enero de 1945, la Junta concluyó su revisión. Negó el indulto. A partir de ese momento, el camino hacia la silla eléctrica quedó completamente despejado. Ya no quedaba ningún obstáculo. 14 de agosto de 1944. Tribunal del Condado de Randolph, Cuthbert, Georgia. Comienza el juicio contra Lena Baker. El juez encargado del caso era Charles William Worrell. En el pueblo lo conocían como Two Gun Worrell. El apodo no era casualidad.
presidía las audiencias con 2 pistolas colocadas a la vista sobre el estrado, no guardadas, no enfundadas, a plena vista, en una sala donde una mujer negra luchaba por conservar la vida. Detente un instante en esa imagen. El jurado tomó asiento. Los 12 integrantes eran hombres, y los 12 eran blancos. Las leyes de Georgia habían despojado del derecho al voto a la población negra desde principios del siglo XX, y sin derecho al voto tampoco podían formar parte de un jurado. Ni una sola persona en ese estrado compartía la raza de Lena, ni una sola había vivido una experiencia parecida a la que ella describía. Esos 12 hombres decidirían si viviría o moriría. Cuando llegó el momento de declarar, Lena contó su historia, exactamente igual que desde el principio. Dijo que la tarde del 29 de abril, Ernest Knight la obligó a salir de su casa, que la llevó hasta el molino, que la encerró allí mientras él asistía a un servicio religioso, que al regresar se negó a dejarla marchar, que tomó la barra de hierro con la que aseguraba la puerta y la amenazó, que temió por su vida, que intentó escapar, que durante el forcejeo por la pistola el arma se disparó y que, después de todo, caminó directamente hasta la casa de J.A. Cox para contar exactamente lo que había sucedido. La respuesta de la fiscalía fue breve y contundente. Para ellos era un asesinato. La legítima defensa, dijeron, no aplicaba. Nada más. El jurado no tardó mucho en deliberar. Antes de terminar ese mismo día, regresó con su decisión. Culpable. Asesinato capital. Y bajo la ley de Georgia, la sentencia era automática. Muerte en la silla eléctrica. Su abogado, W.L. Ferguson presentó una apelación. Después abandonó el caso. Lena quedó sola en el corredor de la muerte, sin un solo abogado que continuara defendiendo su vida. La prórroga de 60 días concedida por el gobernador Ellis Arnall había terminado. La Junta de Indultos ya había revisado el expediente y había dicho que no. Todas las puertas se habían cerrado. 60 años después, el propio estado de Georgia miraría ese juicio y describiría lo ocurrido con una expresión contundente. Un grave error. Pero en 1944, esas palabras todavía no existían. Para Lena Baker ya no quedaban opciones. 23 de febrero de 1945. Lena fue trasladada a la prisión estatal de Georgia, en Reidsville. Allí estaba Old Sparky. Allí Georgia llevaba a las personas cuya muerte ya había decidido. Le quedaban menos de 2 semanas de vida. Quienes la vieron durante esos últimos días describieron a una mujer serena, tranquila, firme. Nunca perdió la compostura. Se aferró a su fe igual que lo había hecho durante toda su vida. No como un acto para quienes la observaban, sino como aquello que ningún juez, ningún tribunal y ningún jurado podían arrebatarle. Hasta el final sostuvo que había sido tratada con injusticia, y no estaba equivocada. Ya no existía ningún recurso legal. Su abogado la había abandonado. La Junta había rechazado el indulto. La prórroga del gobernador había expirado. Georgia no pensaba dar marcha atrás. 5 de marzo de 1945. Lena Baker es conducida a la cámara de ejecución. Todas las personas presentes aquella mañana coincidieron en lo mismo. Entró sin quebrarse. No suplicó. No se derrumbó. Cruzó aquella habitación con la misma dignidad silenciosa que había conservado durante todo el proceso. Antes de activar la silla eléctrica, le dieron la oportunidad de decir sus últimas palabras. Lena habló, y esas palabras nunca fueron olvidadas. Hice lo que hice en defensa propia, o él me habría matado. Donde estaba, no tenía forma de evitarlo. Dios me ha perdonado. No guardo rencor contra nadie. Trabajé recogiendo algodón para el señor Pritchett y siempre fue bueno conmigo. Estoy lista para partir.
Soy una de los elegidos. Estoy lista para encontrarme con mi Dios. Tengo la conciencia tranquila. Después comenzaron las descargas. Fueron necesarias varias. A las 11:26 de la mañana, Lena Baker fue declarada muerta. El periódico de Cuthbert informó su ejecución con apenas 2 palabras. Baker Burns. Nada más. Sin duelo. Sin reflexión. 2 palabras. Y la historia siguió adelante. Lena fue enterrada en una tumba sin identificar detrás de la iglesia bautista Mount Vernon. La misma iglesia donde años antes había formado parte del coro. El hijo de Ernest Knight nunca enfrentó cargos. Nadie investigó la actuación del sheriff. El abogado W.L. Ferguson jamás recibió consecuencias por abandonar a su clienta mientras esperaba la ejecución. Y quienes negaron el indulto tampoco respondieron por aquella decisión. En Cuthbert, la vida continuó como si nada hubiera ocurrido. Durante décadas, Lena Baker permaneció enterrada detrás de la iglesia bautista Mount Vernon, sin lápida, sin nombre, sin ninguna señal que indicara quién descansaba allí. No fue sino hasta 1998, 53 años después de su ejecución, cuando miembros de la iglesia colocaron una sencilla lápida sobre su tumba. En 2003, sus descendientes comenzaron a reunirse allí 2 veces al año, el día del aniversario de su muerte y el Día de la Madre, porque antes de ser acusada, antes de ser condenada, antes de convertirse en una ejecución, Lena había sido madre. Así decidió recordarla su familia. Ese mismo año, su sobrino nieto, Roosevelt Curry, presentó formalmente una solicitud de indulto ante el estado de Georgia, con el apoyo de la organización Prison and Jail Project. 2 años después, en 2005, exactamente 60 años después de que Georgia activara aquella silla eléctrica, la Junta de Indultos y Libertad Condicional concedió a Lena Baker un perdón pleno e incondicional. En su resolución, reconoció que la negativa al indulto en 1945 había sido, en sus propias palabras, un grave error. También admitió que Lena debió haber sido procesada por homicidio involuntario, un delito cuya condena promedio rondaba los 15 años de prisión. Habría vivido. Hoy, Old Sparky se conserva restaurada dentro del antiguo pabellón de ejecuciones de Reidsville, convertido en museo. Los visitantes recorren las celdas del corredor de la muerte, pasan frente al tablero de control y llegan hasta la silla eléctrica. En una de las paredes hay una fotografía en blanco y negro de Lena Baker. Fue tomada el día en que ingresó a prisión. Debajo aparecen sus últimas palabras. Georgia dejó de utilizar la silla eléctrica en 2001. Lena Baker fue la única mujer ejecutada allí. ¿Hubo algún momento de esta historia que te impactara más que los demás? Cuéntanos en los comentarios. ¿Fue el juicio que terminó en un solo día? ¿El titular Baker Burns? ¿O los 60 años que pasaron antes de que llegara un perdón demasiado tardío? Si crees que esta historia merece ser conocida, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video con alguien que también debería conocer su nombre. Su nombre era Lena Baker. Fue madre, fue una mujer de fe, fue una sobreviviente, y el estado de Georgia le arrebató la vida por ello.